Buenos días, hermanos. Quisiera pedirles antes que nada que me acompañen en una oración, por favor. Mi Señor y Dios Padre, venimos a orarle a usted, Señor, y suplicarle que se quede en este tiempo, que bendiga su palabra, Señor, que va a ser predicada, y que por favor se quede conmigo, Padre, que se quede con cada una de las personas que usted quiere llamar, porque sabemos que su palabra tiene vida y poder, Señor. Sabemos que de usted depende todo y solamente usted puede transformar los corazones, Señor. Gracias por todo y a través de Cristo dejo este tiempo. Amén. Estamos por terminar nuestra serie que hemos estado llevando a lo largo de este año de primera y segunda carta de Pedro. Y a través de estudiar estas cartas hemos no solamente aprendido acerca de lo que Él dejó para la iglesia, sino también hemos podido aprender de la persona de Pedro. Y yo quisiera compartirte algo que he podido aprender de él, que me ha admirado en la persona de Pedro. He podido ver cómo la palabra de Dios se ha cumplido en él. No sé si te ha pasado que conoces a una persona, por ejemplo aquí en el ámbito de la iglesia, que vienes cada semana y hay una persona que a lo mejor tú saludas frecuentemente, incluso puedes hasta platicar, y tú tienes un concepto de esa persona. Pero después de un tiempo tienes la oportunidad de tener una plática más profunda en alguna reunión, y puedes conocer más de esa persona. Y esa percepción cambia para ti. A mí me ha ocurrido eso con Pedro, porque yo lo tenía en un concepto. Y hoy puedo, a través de sus cartas, tener un concepto mucho más elevado y mucho más profundo de él, y ha sido para bien. Algo que he visto en Pedro es que la palabra de Dios se ha cumplido en su vida. Y déjame explicar esto. Todo lo que Dios dice en la Biblia se va a cumplir, y específicamente lo que nos dejó dicho Jesús se va a cumplir en nuestras vidas. Pero hay bendiciones que son increíbles que se crean. Todos podemos recordar al Pedro después de la resurrección de Jesús. Lo llamó y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondía que sí, sí te amo. Y Jesús le decía, apacienta a mis corderos. Y Jesús lo volvía a llamar y le decía, Pedro, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Y lo volvía a llamar y le decía, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Jesús le estaba marcando un destino a Pedro. Y ahora encontramos 30 años después a un Pedro maduro, incluso como él mismo diría, cercano a la muerte. Y podemos ver que eso se cumple en su vida. Cuando iniciamos la segunda carta, cuando él saluda a la iglesia, le dice que abunde en ustedes la gracia y la paz. Jesús estaba apacientando a la iglesia, apacientando a las ovejas de Cristo. Y esto debería de animarnos a cada uno de nosotros que tenemos nuestra fe puesta en Cristo. Porque hay muchas cosas, muchas palabras de Jesús que se pueden cumplir en nosotros. ¿Recuerdas la parábola de la semilla? Que Jesús decía que mi palabra es como una semilla que cae en una tierra y los espinos pueden ahogarla o esa semilla no fructifica. Pero esas palabras también se pueden cumplir de esta manera. Mi palabra es como una semilla que cayó en el corazón de Alejandro, en el corazón de Alfredo, de Santiago, de Noé, y floreció porque encontró un corazón con fe. Y dio frutos del 100, del 60, del 30 y más. Y como esas hay muchas cosas que se pueden cumplir en nuestras vidas. ¿Sí? Más adelante Pedro reafirma la veracidad de las Escrituras y muestra su autoridad al dar su testimonio. Él dice, yo fui un testigo ocular. Y eso es muy importante para nosotros, sobre todo para la porción que vamos a ver el día de hoy. Porque es confiable y sabemos que él tiene un testimonio aparte de su vida porque él estuvo con Jesús. Porque en el mundo tú te puedes encontrar personas que te podrán decir, yo creo en Dios. Por supuesto, hay un creador, la naturaleza tiene un diseño, debe haber un diseñador para esto.
cuando tú les dices y les preguntas, ¿y crees en la Biblia? En lo que dice la Biblia, tal vez no sea la respuesta. Es que sí creo en Dios, pero en la Biblia no sé, hay cosas demasiado fantásticas, hay cosas poco creíbles, no sé si está manipulada. Eso es cuestión de religiones. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Y hoy Pedro nos va a retar a algo muy importante. Que no basta con creer, sino que necesitamos creerle a Dios. Y ese es el título de la clase que vamos a ver el día de hoy. Creer en Dios es creerle a Dios. Acompáñame a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13, dice esto. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por él, por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes manda, siguiendo una conducta estable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. El día de hoy, antes que nada, quisiera que meditáramos un poco el cómo y el por qué va a ser todo destruido. Y quiero aclarar que esto no es el desentrañar lo que es la voluntad de Dios o la mente de Dios, porque eso simplemente es insondable para nosotros. Él es soberano y Él puede hacer con su creación lo que Él quiera. Pero ya que Él nos habla de estos hechos, quisiera que pudiéramos meditar un poco en estas cosas. El cómo será, ya nos lo dijo, va a ser a través del fuego. Pero el por qué destruirlo. Porque puede haber personas que nos pueden preguntar, ¿acaso no tenemos nosotros un Dios creador? ¿Y por qué nos está hablando la Biblia de destrucción? Si es algo que Él creó. Cuando tú ves el mundo y alguien se puede cuestionar cómo destruir este planeta. Tú ves la naturaleza, las montañas imponentes, los océanos profundos, los acantilados que no los pueden mover ni esos mares. Ves la naturaleza, los bosques, los animales, las bestias, los animales uno más hermoso que otro. Y alguien se puede preguntar, ¿por qué destruir eso? Bueno, porque aún en la naturaleza hay muerte. Y eso no es compatible con la naturaleza de Dios. Pero alguien podría decir, bueno, pero también hay naciones que son valiosas. Mira el crisol de culturas que hay. Cada cultura es más interesante que otra. Sí, pero aún entre las naciones, si nosotros profundizamos y somos sinceros, podemos ver guerra. Podemos ver que luchan unos con otros. Los más poderosos no están pensando en ayudar a las naciones más pequeñas. Están viendo cómo se aprovechan y cómo pueden mantenerlas ahí para que ellos mantengan su poderío. Incluso cuando hacen alianzas, difícilmente es para ayudar a los más desprotegidos. Es para imponer su... Incluso con ideologías y filosofías que atentan contra Dios mismo y su creación. Quieren atacar la imagen del hombre y de la mujer que reflejan a Dios mismo. Quieren hacerlo cada vez más opaco, más difuso, más engañoso. Y alguien podría decir, bueno, pero es que hay personas buenas también. Y sí las hay, pero también hay personas que podemos llegar a ser muy malvadas. Hay personas que abusan de seres inocentes. Hay personas que no tienen escrúpulos en vender a otras personas. Que por un sueldo pueden matar a otra, quitarle la vida que solo le pertenece a Dios. También hay maldad en eso. Y aún si vamos a nosotros mismos,
Aún como cristianos sabemos que estamos haciendo muchas cosas. Incluso afuera podemos ver personas que son muy morales, que tú puedes pensar, es una buena persona. Pero aún en ella hay partes de maldad, hay pecado, hay errores. Entonces podemos ver que hay esa dualidad. Nosotros estamos en el ejemplo de México, por ejemplo, en uno de los estados más ricos, culturalmente. Y sin embargo, hace unos años fuimos primer lugar en desaparición forzosa. Y muchas de esas personas fueron muertas con violencia, sin piedad. Y somos líderes en muchas cosas, como la narcocultura. Aún en lo bueno podemos ver siempre lo malo. Y hay gente que se puede llegar a confundir porque ve el mundo que es simplemente maravilloso. Pero se olvidan que todo eso es parte de la gracia común de Dios. ¿Qué es esto? Que Dios hace que el sol salga para todos, para los buenos y para los malos. A pesar de que hay pecado en el mundo, a pesar de eso, Dios ha hecho una naturaleza para nosotros, un entorno donde podemos vivir agradablemente. Mucho cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por haber traído el pecado al mundo. Y Dios tuvo que expulsarlos de ahí, porque Él no podía estar ya con ellos, con el pecado. Pero sabes, Dios no tuvo el corazón para mandarlos desnudos. Y dice Génesis que le hizo ropas con pieles, los protegió, porque esa es la naturaleza de Dios. A pesar de que hay pecado, Él siempre está viendo por nosotros. Pero Dios sigue siendo creador. Y si no, podemos seguir leyendo en el capítulo 13, dice lo siguiente. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Nos está diciendo que después de que haga esto, Él no va a destruir todo y dejar una, sino Él quiere volver a formar algo. Déjame te pongo un ejemplo que tal vez pueda ilustrar esto que está pasando aquí. Yo me dedico a la costura. Y la plancha es una herramienta en mi trabajo. Yo arreglo algo y lo que voy arreglando lo voy planchando. Ya hace algún tiempo encontré en una de estas páginas, explicaban procesos muy cotidianos, pero lo explicaban de una manera científica, muy simple para que todos podamos entenderlo. Y explicaban en qué consiste el proceso y con palabras muy sencillas decía que el proceso de planchar consiste en que tú impones una temperatura y presión sobre un tejido, sobre esas moléculas. Y hay ligamentos en esas como enlaces que responden a ese calor y se ven obligadas a reordenarse. Y al encontrarse con una superficie plana, no les queda otra opción más que ordenarse de manera lisa. Y ahí es como nosotros encontramos una superficie lisa. Algo así es lo que está explicando la Biblia. Dice que Dios va a fundir todos los elementos, todos los hará volver a tomar forma. Y cuando toda esa nueva creación tome forma nuevamente, se va a encontrar con la presencia perfecta de Dios. Se va a encontrar con su justicia, con su bondad, con su amor completo. Y esa creación va a ser agradable nuevamente para Él. Eso es lo que Él quiere formar para nosotros. La Biblia también nos los explica cuando nos dice cómo va a ser probada nuestra fe, como el oro. Tú tomas una figura de oro y a través de altas temperaturas esa figura pierde su forma. Y en ese proceso aprovechas a quitar toda la impureza que hay. Y al final te queda un oro puro, maleable, para que puedas formar una imagen, y en este caso una imagen que sea agradable a Dios. Eso es lo que quiere hacer Dios con su creación, no destruirla, sino hacerla perfecta para Él. Y tú y yo estamos incluidos en ese proceso. Ahora, esto no quita que esos momentos para la generación que les vaya a tocar, o si nos toca a nosotros, no deja de que vayan a ser un momento muy escatológicos, muy difíciles,
No suena un proceso fácil. Pero en el versículo 12, Pedro les da una indicación que suena muy curiosa, porque les dice cómo ellos deben de esperar estos eventos, y les dice, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Pedro le dice a la iglesia que deben esperar esos eventos con ansia, una ansia buena. ¿Por qué? Porque con todo esto vendrá Dios, el mismo Dios que dio a su Hijo por nosotros, el mismo Dios que nos ama perfectamente, que desea lo bueno para nosotros, va a venir con todos estos acontecimientos. Y eso debe alejar de nosotros toda zozobra y toda angustia. Déjame leerte el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, que deja muy claro cómo va a ser esta venida. Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar, lo que acabamos de leer. Y vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Está hablando de la iglesia. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. ¿Has llorado alguna vez de angustia? Dice la Biblia que Dios mismo enjugará nuestras lágrimas. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas, todo lo que nosotros vemos ahora, han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Esto es lo que quiere hacer Dios para nosotros. Crear algo nuevo. Incluso lo podemos ver en nuestras personas. Porque el hombre tiene sus filosofías y piensa que solamente necesitamos unos retoques. Yo estoy más o menos bien. No. Lo que Jesús enseñaba es: tú tienes que morir y nacer de nuevo. Porque si bien es cierto, puede haber partes buenas en ti, Dios quiere hacer algo perfecto a su imagen y semejanza. Pero Pedro no quería simplemente que no tuvieran angustia, no quería simplemente narrarle estos eventos, sino quería que la iglesia viviera de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Pedro tenía una encomienda para ellos, porque Dios sabe que el corazón del hombre puede ser muy distraído, podemos tender a eso. Mira lo que sigue diciendo, o lo que dice anteriormente, mejor dicho, en el capítulo 11. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Podemos observar el tono en el que Pedro le habla a la iglesia. Pareciera como esos padres que de repente ven a su hijo y saben que su hijo está a una semana de exámenes finales. Y ven al hijo jugando en la televisión, distraído. Y llega el padre y le dice: ¿que no tienes exámenes en los próximos días? ¿Que no deberías estar atento y estudiando? Ese es el tono en el que Pedro le está hablando a la iglesia. Porque algo veía en ellos. Y la Biblia hoy nos habla a nosotros, porque hay cosas que pueden denotar que nosotros estamos distraídos acerca de los tiempos que vivimos. Mi esposa y yo pertenecemos a una caja popular. Ahí puedes hacer tus ahorros y diferentes movimientos. Y es una caja que tiene su matriz aquí cerca, en la avenida que está aquí cerca. Y tiene la particularidad que abre los domingos, la matriz abre los domingos. Entonces muchas personas aprovechan ese día para hacer sus trámites. Y nos ha tocado que vamos después del servicio a esa sucursal, pero cierran a la 1:15. Entonces tú entras y tomas tu turno y te sientas a esperarlo pacientemente. Y tienes delante de ti como 6 cubículos.
Y están ahí los ejecutivos atendiendo a un ritmo pausado. Pareciera que el tiempo corre hasta más lento. Y ves los turnos cómo bajan. Y del otro lado ves unos cubículos que son otros ejecutivos que no tienen nada que ver con la gente, que no los atienden, pero están en otros quehaceres. Pero cuando dan la 1:15 se cierran las puertas. Y hay mucha gente adentro todavía. Y ellos no se pueden ir hasta que atiendan hasta la última persona. Y mágicamente el ritmo cambia. Las personas ya no están con la computadora y con su taza de café. Empiezan las manos ágiles. Los ejecutivos que no estaban atendiendo a nadie vienen y te preguntan qué trámite va a hacer, en qué le puedo ayudar. Apoyan a los que están acá. Y en 20 minutos todos están atendidos y todos están retirados. Porque ellos saben que son sus últimos momentos para poder irse. Es a eso que Pedro nos está llamando, que vivamos en ese sentido. Porque a veces pudiera parecer que en la iglesia estamos distraídos. Y esa es la pregunta. ¿Estamos viviendo de acuerdo a los últimos tiempos? ¿Tu relación con Dios refleja eso? ¿Estás orando cada vez más profundamente, más sinceramente? ¿Estás leyendo la Biblia? Es decir, ¿estás conociendo el carácter de Dios? ¿Estás conociendo al Dios que adoras para poder adorarlo mejor cada vez? ¿Hay una urgencia a los que tienen hijos, a los que tienen familias, en poder trabajar en ellos? ¿En poder educar mejor a tus hijos? ¿En estar atento? ¿En cambiar para ellos? ¿Hay una urgencia a nuestras parejas o estamos distraídos? Como parejas a veces estamos en conflictos de todo tipo, casi como las parejas del mundo. Cuando los cristianos deberíamos estar preocupados en cómo llevo a mi esposa al cielo, cómo puedo hacerle la vida de tal modo que ella pueda ser cada vez más cristiana y no poniendo dificultades, y viceversa las mujeres con los esposos. Personalmente hay una urgencia en crecer en santidad, en rectitud, o estamos negociando cada vez con el pecado, como si sobrara el tiempo. Estamos negociando con cosas que sabemos que nos hacen daño, que sabemos que nos acercamos y nos quemamos, pero pareciera que no estamos viviendo en esos tiempos. Tu crecimiento espiritual, ¿cuántos años llevamos en la iglesia? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cómo has crecido espiritualmente? Tu madurez espiritual. ¿Sigues batallando y luchando con las mismas cosas que luchabas hace 3, 4, 10 años? Eso no muestra madurez espiritual. Estamos posponiendo decisiones. Tal vez después me restaure. Hay tiempo. Deja que la iglesia cambie para que yo pueda encajar en ella, para que pueda ser de mi gusto. Deja que ese hermano primero arregle las cosas conmigo y yo después lo arreglaré. Visitamos la iglesia y a lo mejor no eres parte, pero no tomas decisiones. Cada semana se nos llama. Hay una guía de estudios para que tú puedas tomar una decisión informada, pero no. Hay tiempo todavía, creo yo. No está ese corazón de urgencia. Tenemos a nuestros jóvenes en un grupo cristiano, pero a veces no están de la manera que deberían de estar. A pesar de que están en un grupo cristiano, a veces hacen cosas que ni los del mundo hacen. Y muchos padres lo saben. No hay una urgencia por vivir de acuerdo a los tiempos. Eso debería de ser para los del mundo. Ellos sí pueden vivir sin preocupaciones. A ellos no les interesa si va a acabar este mundo. Ellos sí pueden vivir así. Y aún para ellos hay un llamado. Si alguien está escuchando y no tiene a Cristo, tiene que ponerse a cuentas con Dios. Tiene que al menos que investigar qué dice este libro y qué tan certero es para que pueda tomar una buena decisión. Al principio hablábamos de que toda la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas y así va a ser.
Y es increíble que sea de forma positiva. Pero también se pueden cumplir cosas que son negativas. La parábola de la semilla algún día se puede leer diferente. Y Jesús puede decir, mi palabra es como una semilla que cayó en el corazón de Benjamín, pero no era fértil. Era orgulloso, no quería cambiar, no profundizó, no maduró, no abonó esa fe que estaba en él. Y al final sabemos lo que va a pasar. Se arrancará, se secará y se arrojará al fuego. La Biblia nos habla que en el día del juicio final habrá un rechinar de dientes en muchas personas que no se atrevieron a tomar una decisión. Déjame decirte que esas personas tienen rostro y tienen nombre. Y muchos van a ser personas que conocemos, familiares, personas que amamos. Y podemos ser incluso nosotros si descuidamos nuestra fe. No podemos confiarnos. Necesitamos vivir de acuerdo a los tiempos. Quisiera leerte para terminar una escritura que se encuentra en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético. Contiene profecías del pasado que ya se han cumplido, profecías que se pueden estar cumpliendo el día de hoy y profecías que se cumplirán hasta el fin del mundo. En el capítulo 12, con esto termina el libro de Daniel y con eso termino yo también. Dice lo siguiente: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un período de angustia como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen, pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro. Está hablando de la iglesia. Si tú tienes una fe en Cristo, tu nombre está inscrito en este libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio, todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo, tal vez como muchos de nosotros. Así que le pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir del momento en que se suspende el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú Noé, pero tú Carlos, pero tú Blanca, pero tú Luz, pero tú Alejandra, tú persevera hasta el final y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Nuestra recompensa no es en sí el cielo. Nuestra recompensa es estar con Cristo. Y donde esté Él, ese va a ser el cielo para nosotros. Es mi deseo es un hecho que se va a cumplir la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Y es mi deseo que se cumpla para bien y que sea de bendición para ti. Muchas gracias.